La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del pequeño departamento en las afueras de Barcelona. Dentro, Matías Herrera, de apenas 7 años, bailaba frente a su teléfono mientras su hermana mayor, Carmen, lo grababa con una sonrisa cómplice. «Dale, Mati, hazlo otra vez pero con más energía», le gritaba Carmen, sosteniendo el dispositivo con manos temblorosas de la emoción. Matías, con sus rizos dorados rebotando al compás de la música, movía sus pequeños brazos con una gracia natural que hipnotizaba a cualquiera que lo viera. Sus ojos verdes brillaban con la alegría pura de un niño que simplemente se divertía. En la habitación contigua, Elena Morales, su madre, trabajaba hasta altas horas de la noche como traductora freelance, tratando desesperadamente de llegar a fin de mes. Los ruidos de la diversión de sus hijos la distraían, pero también le llenaban el corazón de una calidez que contrastaba con la frialdad de las facturas impagadas que se acumulaban en su escritorio. «Mamá, ven a ver lo que hizo Matías», gritó Carmen desde la sala. Elena se levantó, estirando su espalda adolorida por las horas frente a la computadora. Al llegar a la sala, encontró a sus 2 hijos riendo mientras revisaban el video en el teléfono. «Mira, mamá, Matías se inventó este baile súper gracioso. Ya tiene como 1000 reproducciones en TikTok», dijo Carmen, mostrándole la pantalla. Elena observó el video con una mezcla de orgullo y preocupación. Su hijo menor tenía un carisma natural, eso era innegable, pero también sabía los peligros que acechaban en las redes sociales. «Está muy bien, mi amor, pero recuerden que no deben compartir información personal», les recordó con voz suave pero firme. Lo que Elena no sabía era que ese simple video, grabado un martes por la tarde en un departamento de 2 habitaciones, sería el catalizador de una transformación que cambiaría sus vidas para siempre. En cuestión de horas, el video de Matías había alcanzado las 50.000 reproducciones. Para la mañana siguiente, había superado el 1.000.000. Los comentarios se multiplicaban como hongos después de la lluvia. «Este niño es oro puro. ¿Dónde estaba escondido este talento? Necesito que sea mi hijo adoptivo». Carmen despertó a su madre a las 6 de la mañana, gritando de emoción. «Mamá, mamá. Matías es viral. Mira todos estos números». Elena, aún con los ojos hinchados por el poco sueño, no podía creer lo que veía. Su teléfono no paraba de sonar con notificaciones, mensajes de desconocidos, y solicitudes de medios de comunicación. Esa misma tarde, mientras Elena trataba de procesar la situación, sonó el timbre de la puerta. Al abrirla, se encontró con un hombre elegante de unos 40 años, vestido con un traje impecable y una sonrisa que brillaba tanto como su reloj de oro. «Buenos días, señora Morales. Mi nombre es Sebastián Varga, soy representante de talentos de la agencia Estrellas Digitales. Vengo por Matías». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había escuchado historias sobre estos representantes, pero nunca imaginó que alguno tocaría su puerta. «No estoy segura de que estemos interesados», respondió Elena, tratando de mantener la composura. Sebastián sonrió aún más amplio, revelando dientes perfectamente alineados. «Señora Morales, ¿puedo pasar? Creo que no entiende la magnitud de la oportunidad que tienen entre sus manos». Contra su mejor juicio, Elena lo dejó entrar. Sebastián se sentó en su viejo sofá como si fuera el dueño del lugar, sacó una tableta brillante y comenzó a mostrarle números que la dejaron boquiabierta. Su hijo generó 2.3 millones de impresiones en menos de 24 horas. En términos monetarios, eso equivale a aproximadamente 15.000 euros en publicidad. Y eso es solo el primer día. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 15.000 euros. Era más dinero del que había visto junto en mucho tiempo. «¿Y qué tendríamos que hacer exactamente?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Simple. Matías graba contenido 3 veces por semana. Nosotros nos encargamos de toda la producción, edición y distribución. Ustedes reciben el 60% de las ganancias. Sin inversión inicial, sin riesgos». Parecía demasiado bueno para ser verdad. Y como Elena descubriría pronto, lo era. Capítulo 2. La máquina de contenido. 3 meses después, la vida de la familia Morales había cambiado por completo. Se habían mudado a un apartamento más grande en el centro de Barcelona. Elena había dejado su trabajo como traductora, y Matías ya no asistía a la escuela regular. En su lugar, tenía clases privadas 3 horas al día para cumplir con los requisitos educativos mínimos. El resto de su tiempo estaba dedicado completamente a la creación de contenido. «Matías, necesitamos grabar el video del desafío de baile ahora.
Tenemos que subirlo antes de las 4 para capturar el algoritmo de la tarde, gritaba Sebastián desde la sala de estar, que habían transformado en un estudio improvisado. El niño, que ahora tenía 8 años, salió de su habitación arrastrando los pies. Las ojeras bajo sus ojos habían aparecido gradualmente en las últimas semanas, y Elena había comenzado a notar cambios en su personalidad. El niño alegre y espontáneo había sido reemplazado por una versión más calculada de sí mismo, uno que sabía exactamente qué expresiones faciales generaban más likes. No tengo ganas hoy, Sebastián. Ayer grabamos hasta las 10 de la noche, se quejó Matías, dejándose caer en el sofá. Sebastián intercambió una mirada con Elena antes de acercarse al niño con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. Mati, campeón, ¿recuerdas lo que hablamos sobre la disciplina? Los grandes influencers no toman descansos. Mira a tu amigo Carlos, ya tiene 5 millones de seguidores porque nunca para. Carlos era otro niño influencer de la agencia, de 9 años, quien había empezado 6 meses antes que Matías. Elena había conocido a su madre, Patricia, en una de las reuniones de la agencia. Patricia había compartido con ella que Carlos había desarrollado tics nerviosos y pesadillas, pero que los médicos decían que era solo estrés temporal. Además, continuó Sebastián, tenemos el evento de este fin de semana. Van a estar todos los niños influencers más importantes de España. No podemos llegar sin contenido fresco. Elena observaba la conversación desde la cocina, sintiendo un nudo creciente en el estómago. El dinero había solucionado sus problemas financieros, eso era cierto. Podían pagar las cuentas, habían comprado ropa nueva, y hasta habían enviado dinero a los abuelos de Matías en Sevilla. Pero cada día se preguntaba si el precio que estaban pagando valía la pena. Está bien, suspiró Matías, levantándose con un cansancio que no debería existir en un niño de 8 años. Mientras Sebastián preparaba las luces y cámaras, Elena se acercó a su hijo. Estás bien, mi amor. Si realmente no quieres hacerlo hoy, podemos. Está bien, mamá, la interrumpió Matías, pero sus ojos verdes ya no brillaban como antes. Solo quiero terminar rápido para poder ver un poco de televisión. La grabación duró 4 horas. 4 horas de repetir el mismo baile una y otra vez, de cambiar expresiones, de fingir una energía que ya no sentía. Sebastián era implacable en su búsqueda de la perfección, gritando instrucciones como un director de Hollywood pero con la paciencia de un empresario cuya única preocupación eran los números de audiencia. No, no, no. Matías, tu sonrisa no se ve genuina. Recuerda, los niños que te ven necesitan sentir que realmente te diviertes. Otra vez, cuando finalmente terminaron, Matías se dirigió directamente a su habitación sin decir palabra. Elena lo siguió, encontrándolo sentado en su cama, mirando por la ventana hacia la calle donde otros niños jugaban fútbol. ¿Echas de menos a tus amigos del colegio?, preguntó Elena, sentándose a su lado. Matías asintió lentamente. A veces sueño que vuelvo a clase con la señorita Ana. Ella siempre me decía que era muy bueno dibujando. Elena sintió que el corazón se le partía en pedazos. Su hijo había tenido que abandonar no solo la escuela, sino también todas sus actividades normales de la infancia. Ya no tenía tiempo para dibujar, para jugar con bloques, o simplemente para aburrirse como cualquier niño normal. ¿Y si tomamos un descanso? Solo unos días para que puedas dibujar y jugar, sugirió Elena. Los ojos de Matías se iluminaron por primera vez en semanas. En serio, podríamos ir al parque, y maybe invite a Miguel. Creo que todavía tiene mi número. Claro que sí, mi amor. Pero cuando Elena le propuso la idea a Sebastián esa noche, la reacción fue inmediata y contundente. Elena, creo que no entiendes cómo funciona esto. Matías tiene 3.2 millones de seguidores ahora. Cada día que no subimos contenido, perdemos engagement. Cada día perdido son miles de euros que se van por el desagüe. Sebastián se paseaba por la sala con la energía nerviosa de alguien que había perdido completamente la perspectiva sobre lo que realmente importaba. Los algoritmos no esperan a nadie. Si Matías toma un descanso, otros niños van a ocupar su lugar. ¿Quieres volver a tu apartamento anterior? ¿Quieres volver a traducir documentos hasta las 3 de la mañana por 800 euros al mes? Elena se sintió como si la hubieran abofeteado. Sebastián tenía razón en cuanto a la realidad financiera, pero también sabía que estaba manipulando sus miedos. Solo estoy hablando de unos días. Unos días se convierten en una semana. Una semana se convierte en un mes. Y antes de que te dé cuenta, Matías es historia antigua y nosotros estamos buscando al próximo niño prodigio.
Esa noche, Elena se quedó despierta hasta el amanecer, mirando el techo y escuchando los sonidos suaves de respiración de sus hijos durmiendo. Se había prometido que haría todo lo posible para darles una vida mejor, pero ahora se preguntaba si, en el proceso, había perdido de vista lo que realmente significaba una vida mejor. En la habitación de al lado, Matías también estaba despierto, pero por razones diferentes. Había comenzado a tener pesadillas recurrentes donde miles de ojos lo miraban constantemente, juzgando cada movimiento, cada expresión, cada respiración. En sus sueños, trataba de esconderse, pero las cámaras lo seguían a todas partes. No le había dicho a su madre sobre las pesadillas. Tampoco le había contado sobre los comentarios crueles que había comenzado a leer en sus videos, o sobre cómo algunos niños en el parque lo señalaban y se reían cuando pasaba por allí. A los 8 años, Matías Herrera había aprendido a llevar una carga que ningún niño debería cargar: la responsabilidad de mantener la felicidad económica de su familia a expensas de su propia inocencia. Capítulo 3. El evento Festival de Estrellas Digitales, se llevaba a cabo en un lujoso hotel de 5 estrellas en Madrid. Era el evento más importante del año para influencers menores de edad y sus familias, una oportunidad para hacer networking, firmar contratos publicitarios, y mostrar el talento emergente de España. Elena y Matías llegaron un viernes por la tarde, acompañados por Sebastián y su equipo de producción. El lobby del hotel era un caos controlado de niños con maquillaje profesional, padres nerviosos con cámaras, y representantes en trajes caros cerrando negocios a través de teléfonos celulares. Matías, gritó una voz desde el otro lado del lobby. Era Carlos, el niño influencer de 9 años que Elena había conocido antes. Corrió hacia ellos con una energía que parecía más artificial que natural, seguido de cerca por su madre Patricia, quien lucía considerablemente más delgada y estresada que la última vez que Elena la había visto. ¿Cómo estás, campeón?, preguntó Sebastián, desarmando el cabello de Carlos de manera posesiva. ¿Listos para el show de mañana? Carlos asintió entusiastamente, pero Elena notó que sus manos temblaban ligeramente. Patricia, Elena saludó a la madre de Carlos mientras los niños comparaban sus outfits para la presentación del día siguiente. Elena, qué alegría verte, respondió Patricia, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. ¿Cómo está llevando Matías todo esto? Antes de que Elena pudiera responder, Sebastián se interpuso en la conversación. Las madres siempre se preocupan demasiado. Los niños son resilientes. Además, mira todo lo que han logrado. Carlos acaba de firmar un contrato con una marca de cereales por 50.000 euros. Patricia sonrió débilmente, pero cuando Sebastián se alejó para saludar a otros clientes, se acercó más a Elena. Tengo que contarte algo, susurró. Carlos ha estado teniendo episodios. ¿Qué tipo de episodios? Ataques de pánico. El médico dice que es estrés crónico. Ayer se desmayó durante una grabación. Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Y qué dice Sebastián? Dice que son solo nervios normales de estrella. Que todos los grandes artistas pasan por esto. Patricia pausó, mirando a su hijo que ahora estaba posando para fotos con otros niños influencers. Elena, a veces me pregunto si hicimos lo correcto. Antes de que Elena pudiera responder, Sebastián regresó con 2 contratos en las manos. Señoras, tengo noticias fantásticas. Una marca de juguetes quiere firmar contratos exclusivos con Matías y Carlos. Estamos hablando de 75.000 euros por niño, más bonos por performance. Elena tomó el contrato con manos temblorosas. La cantidad de dinero era más de lo que había ganado en 2 años como traductora. Por supuesto, tendrían que comprometerse a contenido exclusivo durante 6 meses. Nada de vacaciones, nada de descansos. La marca quiere ver ROI inmediato. ¿ROI?, preguntó Patricia. Return on Investment. Retorno de inversión, explicó Sebastián como si estuviera hablando con niñas pequeñas. Básicamente, cuantos más videos hagan, más dinero ganan todos. Esa noche, en su habitación de hotel, Elena revisaba el contrato mientras Matías dormía en la cama contigua. Las cláusulas eran abrumadoras. El niño tendría que grabar contenido 5 días a la semana, participar en eventos promocionales los fines de semana, y estar disponible para apariciones especiales, con solo 24 horas de aviso previo. Su teléfono sonó. Era Patricia. Elena, ¿ya leíste el contrato? Estoy en eso. ¿Tú qué piensas? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Creo que estamos perdiendo a nuestros hijos. Elena miró a Matías durmiendo.
Incluso en sueños, su rostro no mostraba la paz que debería tener un niño de 8 años. Patricia, ¿qué pasaría si dijéramos que no? Sebastián dice que si rompemos el contrato actual tendríamos que devolver todo el dinero que hemos ganado, más penalizaciones. Estamos hablando de más de 100.000 euros. Elena cerró los ojos. Estaban atrapadas en un sistema que había convertido a sus hijos en pequeñas máquinas de generar ingresos. Pero hay algo más, continuó Patricia. He estado investigando. Encontré un grupo de padres que pasaron por lo mismo. Se llama Crianza Digital Consciente. Van a tener una reunión el próximo mes. ¿Y qué hacen? Buscan maneras de proteger a los niños influencers. Abogan por leyes que limiten las horas de trabajo, que garanticen educación adecuada, y que pongan un porcentaje del dinero ganado en cuentas fiduciarias para cuando los niños sean adultos. Elena sintió una pequeña chispa de esperanza. Envíame la información. Al día siguiente, durante el evento principal, Elena observó desde el público mientras Matías performaba en el escenario principal junto con otros 20 niños influencers. La coreografía era perfecta, las sonrisas brillantes, y la energía contagiosa, pero Elena ya no veía a los niños. Veía a pequeños empleados en un circo digital, actuando para una audiencia que los consumía vorazmente sin considerar nunca el costo humano detrás del entretenimiento. Cuando terminó la presentación, los niños fueron rápidamente llevados backstage para sesiones de fotos con marcas patrocinadoras. Elena los siguió, pero fue detenida por un guardia de seguridad. Lo siento, señora, solo personal autorizado. Soy la madre de Matías Herrera. El guardia checó una lista. Lo siento, durante las sesiones de trabajo, los padres no están permitidos. Política de la agencia. Elena sintió una alarma inmediata. ¿Desde cuándo no podía estar presente durante las actividades laborales de su hijo de 8 años? 30 minutos después, los niños salieron del área restringida. Matías se acercó a Elena con lágrimas en los ojos. Mamá, quiero irme a casa. ¿Qué pasó, mi amor? El hombre de la cámara me gritó porque no sonreía lo suficiente. Y Carlos se puso a llorar y lo llevaron a otro cuarto. Elena buscó a Patricia con la mirada y la encontró discutiendo acaloradamente con Sebastián cerca de la salida. Es solo un niño. No puede manejar este tipo de presión. Patricia, cálmate. Carlos es un profesional. Si no puede manejar un poco de crítica constructiva, entonces tal vez esto no es para él. Elena se acercó con Matías de la mano. ¿Dónde está Carlos? Está bien, respondió Sebastián rápidamente. Solo necesitaba un momento para recomponerse. Los fotógrafos profesionales tienen estándares altos. Quiero ver a Carlos. Ahora, exigió Patricia. Sebastián la llevó a regañadientes a una habitación pequeña donde encontraron a Carlos sentado en una esquina, aún temblando, con una asistente de producción tratando de calmarle. Quiero a mi mamá, repetía Carlos una y otra vez. Elena sintió que algo se rompía dentro de su pecho. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. Nos vamos, ahora mismo. Elena, no puedes simplemente irte. Tenemos obligaciones contractuales. Sebastián, Elena se giró hacia él con una ferocidad que lo sorprendió. Mi hijo tiene 8 años. 8 años, y si crees que voy a permitir que sea tratado como un objeto para generar dinero, estás completamente equivocado. Tomó la mano de Matías y comenzó a caminar hacia la salida. Elena, si te vas ahora, se acabó. No hay vuelta atrás, perderás todo. Elena se detuvo en la puerta sin voltear. Ya perdí lo más importante. Casi pierdo a mi hijo. Capítulo 4. El despertar. El viaje de regreso a Barcelona fue silencioso. Matías durmió la mayor parte del camino, agotado emocionalmente por los eventos del fin de semana. Elena conducía con las manos apretadas al volante, tratando de procesar las implicaciones de su decisión. Al llegar a casa, encontraron a Carmen esperándolos con una expresión preocupada. ¿Cómo fue el evento? ¿Por qué regresaron tan temprano? Elena abrazó a su hija mayor y le explicó brevemente lo que había ocurrido. Mamá, ¿qué vamos a hacer? ¿Y el dinero? ¿Y el apartamento? Eran preguntas válidas que Elena no tenía la fuerza de responder en ese momento. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Sebastián la llamaba constantemente, alternando entre amenazas legales y promesas de mejores condiciones. Los abogados de la agencia enviaron múltiples cartas exigiendo el cumplimiento del contrato o la devolución de todo el dinero recibido. Elena había contactado a una abogada especializada en derecho de menores, María José Santander, quien le había dado una evaluación brutalmente honesta de su situación.
Legalmente, es complicado. Los contratos con menores son válidos si están firmados por los padres o tutores. Y técnicamente, Matías ha estado trabajando bajo estas condiciones durante meses. Pero él es solo un niño, protestó Elena. Lo sé, y estoy de acuerdo contigo. Pero la ley española aún no tiene regulaciones específicas para niños influencers. Es una área gris legal. María José pausó, revisando los documentos que Elena había traído. Sin embargo, hay algunas cláusulas aquí que podrían ser consideradas abusivas. Y el hecho de que no se haya establecido una cuenta fiduciaria para proteger las ganancias de Matías podría ser un punto a nuestro favor. ¿Qué recomienda? Primero, documenta todo: los horarios de trabajo, el impacto en su educación, cualquier signo de estrés o problemas de salud. Segundo, conseguir una evaluación psicológica de Matías. Y tercero, contactar a otros padres en situaciones similares. Elena recordó la conversación con Patricia sobre el grupo Crianza Digital Consciente. Una semana después, Elena asistió a su primera reunión del grupo en un centro comunitario en las afueras de Madrid. Había viajado 3 horas para estar allí, llevando a Matías, quien había insistido en acompañarla. El grupo era más grande de lo que había imaginado. Había aproximadamente 20 padres, algunos con sus hijos, otros solos. La diversidad de historias era abrumadora. Niños youtubers que habían desarrollado trastornos alimenticios, pequeñas influencers de moda que sufrían de ansiedad crónica, y gemelos de 5 años que habían sido forzados a actuar en challenges peligrosos para contenido viral. La coordinadora del grupo, Dr. Carmen Ruiz, era una psicóloga infantil que había comenzado a notar un patrón preocupante en su consulta. Lo que estamos viendo es una nueva forma de explotación infantil, explicó Dr. Ruiz, y está sucediendo en los hogares, perpetrada por padres bien intencionados que han sido seducidos por promesas de dinero fácil. Patricia estaba allí con Carlos, quien se veía considerablemente mejor después de 2 semanas sin grabar contenido. El médico dice que Carlos está mostrando signos de recuperación, compartió Patricia. Pero también advirtió que el daño psicológico podría tener efectos a largo plazo. Un padre desde el otro lado del círculo compartió su experiencia. Mi hija Emma tuvo su primer ataque de pánico a los 6 años. 6 años. El médico me preguntó si había experimentado algún trauma. El trauma era ser una estrella de internet. Elena escuchaba estas historias sintiendo una mezcla de horror y alivio. Horror por darse cuenta de lo cerca que había estado de perder completamente a Matías, y alivio por saber que no estaba sola. ¿Qué podemos hacer legalmente?, preguntó otro padre. Doctor Ruiz explicó que estaban trabajando con legisladores para proponer una ley de protección de menores digitales, que incluiría límites estrictos en las horas de trabajo para menores en plataformas digitales, obligación de establecer cuentas fiduciarias para proteger las ganancias de los menores, evaluaciones psicológicas regulares, supervisión educativa para asegurar que el rendimiento académico no se vea comprometido, derecho de los menores a retirarse de la industria digital sin penalizaciones económicas para las familias, pero hasta que esa ley exista, continuó Dr. Ruiz, tenemos que proteger a nuestros hijos como podamos. Durante el receso, Elena se acercó a Dr. Ruiz. Mi hijo quiere hablar con otros niños que hayan pasado por esto, pero no sé si es buena idea. En realidad, creemos que es muy beneficioso. Los niños necesitan saber que no están solos en esta experiencia. Elena llamó a Matías, quien había estado jugando con otros niños en el área de juegos del centro. Mati, ¿te gustaría hablar con algunos de estos niños sobre tu experiencia como influencer? Matías miró alrededor del grupo y asintió tímidamente. Dr. Ruiz organizó un pequeño círculo con 5 niños de edades similares: Matías, Carlos, Emma, la niña que había tenido ataques de pánico, Diego, un niño de 9 años que había sido forzado a hacer challenges peligrosos, y Sofía, una niña de 7 años que había sido una mini influencer de moda. ¿Quién quiere empezar contándome cómo se sienten ahora que ya no están haciendo videos?, preguntó Dr. Ruiz suavemente. Emma levantó la mano. Me siento más liviana. Como si hubiera estado cargando una mochila muy pesada y finalmente me la quitara. Carlos asintió vigorosamente. Sí, y duermo mejor. Antes tenía pesadillas donde miles de personas me miraban y yo no podía esconderme. Matías se animó. Yo también tenía esas pesadillas. Y me dolía el estómago antes de cada grabación. Diego, el mayor del grupo, compartió algo que hizo que Elena se estremeciera. Yo empecé a odiar mi propia cara.
¿Por qué tenía que sonreír tanto para las cámaras que ya no sabía cuándo era mi sonrisa real? Doctor, Ruiz tomó notas mientras los niños hablaban, documentando los patrones de trauma que estaba viendo repetirse. ¿Y qué es lo que más extrañan de antes de ser influencers? Preguntó. Sofía, que había estado callada hasta ahora, habló con una voz muy pequeña, jugar sin que alguien me dijera cómo hacerlo. Elena sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Estos niños habían perdido algo fundamental, el derecho a simplemente ser niños. Después de la sesión, Elena se quedó para hablar más con Dr. Ruiz. ¿Qué puedo hacer para ayudar a Matías a sanar? Tiempo, paciencia, y mucha normalidad. También recomiendo terapia individual para procesar la experiencia. Y por favor, mantente conectada con este grupo. El apoyo de otros padres que entienden por lo que has pasado es invaluable. En el viaje de regreso a Barcelona, Matías estuvo más hablador de lo que había estado en meses. Mamá, ¿crees que Carlos y yo podemos ser amigos normales? Sin cámaras. Por supuesto que sí, mi amor. Y puedo volver a dibujar. Y maybe aprender a tocar guitarra como quería antes. Elena tuvo que parpadear para contener las lágrimas. Puedes hacer todo lo que quieras, Mati. Es tu vida, y no tendremos problemas de dinero. Esta era la pregunta que Elena había estado temiendo, pero había tomado una decisión durante la reunión. Tal vez tengamos que mudarnos a un apartamento más pequeño, y tal vez yo tenga que volver a trabajar muchas horas. Pero vamos a estar bien. Lo más importante es que tú seas feliz y saludable. Matías se quedó pensativo por un momento. Prefiero ser pobre y feliz que rico y triste. Elena sonrió. Su hijo estaba encontrando el camino de regreso a sí mismo. Capítulo 5. La confrontación. Una semana después de la reunión, Elena recibió una llamada que había estado esperando pero temiendo. Elena, necesitamos hablar, en persona. Era Sebastián, y su voz tenía un tono que no había escuchado antes. No hay nada de qué hablar, Sebastián. Mi decisión es final. No creo que entiendas las consecuencias legales de lo que estás haciendo. Tengo a mis abogados preparando una demanda por incumplimiento de contrato. Estamos hablando de 200.000 euros en damages. Elena sintió que se le revolvía el estómago, pero mantuvo la voz firme. Haz lo que tengas que hacer. Elena, sé razonable. Matías tiene un don. ¿Realmente vas a desperdiciar su talento por algunos problemas menores de adaptación? Problemas menores. Elena subió la voz. Mi hijo de 8 años tenía ataques de ansiedad. Los grandes artistas siempre pasan por periodos de ajuste. Sebastián, él no es un artista. Es un niño. Hubo un silencio tenso del otro lado de la línea. Te voy a dar una última oportunidad. Si Matías vuelve la próxima semana, olvidamos todo este drama. Incluso podemos renegociar los términos para que sea más cómodo para él. Elena colgó sin responder. Esa tarde, mientras Matías dibujaba tranquilamente en la mesa de la cocina, algo que no había hecho en meses, Elena revisaba sus finanzas con María José, su abogada. La buena noticia es que hemos encontrado algunas irregularidades en el contrato original, explicó María José. No se estableció una cuenta fiduciaria para Matías, lo cual es requerido bajo las regulaciones de trabajo infantil. También, las horas de trabajo excedieron consistentemente lo que es legal para un menor. Eso significa que podemos cancelar el contrato sin penalizaciones. Es posible, pero será una batalla legal larga y costosa. Y Sebastián tiene recursos. Elena suspiró. Incluso hacer lo correcto tenía un precio financiero que no estaba segura de poder pagar. Hay otra cosa, continuó María José. He estado en contacto con una periodista investigativa, Ana Belén Torres, que está trabajando en una historia sobre la explotación de niños influencers en España. Estaría interesada en hablar contigo. ¿Qué tipo de historia? Exposición completa, contratos abusivos, condiciones de trabajo, impacto psicológico en los menores. Podría ayudar a crear presión pública para cambios legislativos. Elena pensó en todos los otros niños que estaban pasando por lo que Matías había experimentado. Estaríamos protegidos legalmente. Ana Belén es muy respetada. Sabe cómo manejar este tipo de investigaciones sin exponer innecesariamente a las víctimas. 2 días después, Ana Belén Torres, una mujer de 40 y tantos años con una presencia calmante pero determinada, se reunió con Elena en un café cerca de su apartamento. He estado investigando esta industria durante 6 meses, explicó Ana Belén. Lo que he encontrado es sistemático y perturbador.
Niños tan pequeños como 4 años trabajando horarios que serían ilegales para adultos, padres que han perdido completamente la perspectiva sobre lo que es apropiado, y una industria que se beneficia de la explotación infantil. Elena compartió la historia de Matías, incluyendo los contratos, las condiciones de trabajo, y el impacto psicológico que había observado. ¿Estarían Matías y tú dispuestos a hablar públicamente? Elena miró a través de la ventana del café, donde podía ver a Matías jugando en un pequeño parque con Carmen. Por primera vez en meses, se veía como un niño normal. Si puede ayudar a otros niños, sí. Necesito que entiendas que habrá represalias. Sebastián y su agencia van a atacar tu credibilidad. Van a pintarte como una madre ambiciosa que ahora se arrepiente. Que lo hagan. Ya no me importa lo que piensen de mí. Lo que importa es proteger a los niños. Una semana después, Ana Belén había entrevistado a 12 familias que habían tenido experiencias similares. Había documentado contratos abusivos, evidencia de horarios de trabajo excesivos, y testimonios de profesionales de salud mental sobre el impacto en los menores. La historia se publicaría en una de las revistas más respetadas de España, coincidiendo con un documental de televisión que Ana Belén había estado produciendo. El día antes de la publicación, Elena recibió una llamada inesperada. Elena, soy Patricia. ¿Has visto las noticias? ¿Qué noticias? Sebastián fue arrestado esta mañana. Elena casi dejó caer el teléfono. ¿Qué? Aparentemente, la investigación de Ana Belén encontró evidencia de que había estado falsificando documentos para evadir las pocas regulaciones que existen sobre trabajo infantil. También estaba guardando un porcentaje más alto de las ganancias de los niños de lo que declaraba en los contratos. Elena se sintió en una silla, procesando la información. Y, los otros niños, todos los contratos están siendo revisados. Hay talk de un class action lawsuit contra la agencia. Esa noche, Elena se sentó con Matías y Carmen para explicarles lo que estaba pasando. ¿Esto significa que otros niños ya no van a tener que pasar por lo que pasé yo? Preguntó Matías. Esperamos que sí, mi amor. Pero va a tomar tiempo cambiar las cosas. Carmen, que había estado siguiendo la situación de cerca, hizo una pregunta que Elena no había esperado. Mamá, ¿cómo supiste que lo que estábamos haciendo estaba mal? Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que en mi corazón siempre lo supe. Pero el dinero y las promesas me hicieron ignorar mi instinto maternal. Aprendí que nunca debemos poner ganancias financieras por encima del bienestar de nuestros hijos. Y si volvemos a tener problemas de dinero, entonces encontraremos otras soluciones, pero nunca, jamás, volveremos a comprometer tu infancia o tu felicidad. Capítulo 6. La redención. 6 meses después del arresto de Sebastián, la vida de la familia Morales había encontrado un nuevo ritmo. Se habían mudado a un apartamento más pequeño pero más acogedor. Elena había regresado a trabajar como traductora, aunque ahora también daba conferencias sobre los peligros de la explotación infantil digital. Matías había vuelto a la escuela y estaba prosperando. Sus maestros notaron que era un niño remarcablemente empático, probablemente como resultado de haber experimentado presión y estrés a una edad temprana. Había comenzado clases de guitarra y había descubierto una pasión por la pintura. Lo más importante, había recuperado su sonrisa natural. La historia de Ana Belén Torres había tenido un impacto nacional. El gobierno español había comenzado el proceso de crear legislación específica para proteger a los menores en plataformas digitales. La Ley Matías, como la había apodado informalmente la prensa, incluiría muchas de las protecciones que Dr. Ruiz y su grupo habían propuesto. Elena había testificado ante una comisión parlamentaria, compartiendo la experiencia de Matías y abogando por protecciones más fuertes. Los niños no pueden consentir a ser explotados, había dicho durante su testimonio. Y los padres necesitamos protección legal contra agencias que se aprovechan de nuestros deseos de darles mejores vidas a nuestros hijos. El grupo, Crianza Digital Consciente, había crecido a más de 200 familias y había establecido capítulos en toda España. Patricia se había convertido en la coordinadora regional de Madrid, y Elena manejaba el capítulo de Cataluña. Un sábado por la tarde, Elena estaba en el parque viendo a Matías jugar fútbol con otros niños cuando recibió una llamada de un número desconocido. Señora Morales, soy Roberto Fuentes del programa A Mañanas de España. Estamos haciendo un seguimiento a la historia de los niños influencers y nos gustaría entrevistar a Matías. Elena sintió una familiar sensación de alarma. No estamos interesados, gracias. Pero señora, sería una oportunidad maravillosa para que Matías comparta su historia de superación.
Podríamos ofrecerle una compensación. No, Elena interrumpió firmemente. Mi hijo ya no es contenido público. Es un niño normal que merece privacidad. Después de colgar, Elena reflexionó sobre qué tan fácil habría sido caer nuevamente en la trampa. La tentación de la exposición mediática, incluso con buenas intenciones, estaba siempre presente. Matías se acercó corriendo, sudoroso y feliz. Mamá, ¿viste mi gol? Fue increíble. Lo vi, campeón. Estuviste fantástico. ¿Sabes qué es lo mejor? Preguntó Matías, sentándose a su lado en la banca. ¿Qué? Que nadie me está grabando. Puedo ser malo en el fútbol si quiero, o bueno, y no importa porque solo lo estoy haciendo para divertirme. Elena sonrió, sintiendo una profunda gratitud por haber tomado las decisiones difíciles que los habían traído a este momento. Esa noche, mientras ayudaba a Matías con su tarea de matemáticas, él hizo una pregunta que la sorprendió. Mamá, ¿crees que algún día podré volver a hacer videos? Pero como quiera yo, no como me digan otros. Elena consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque me gustaba bailar y ser creativo. Solo que no me gustaba que otras personas controlaran lo que hacía. Era una distinción importante, y Elena se dio cuenta de que Matías había desarrollado una comprensión madura sobre la diferencia entre expresión creativa y explotación comercial. Cuando seas mayor, podrás tomar esas decisiones por ti mismo. Y si decides hacerlo, me aseguraré de que tengas toda la información y protección que necesites. Y si quiero ayudar a otros niños que están pasando por lo que yo pasé. Elena sintió que el corazón se le llenaba de orgullo. Eso sería algo muy noble, mi amor. Capítulo 7. El círculo completó 2 años después, en el tercer aniversario del grupo, Crianza Digital Consciente. Elena estaba preparando una presentación para padres que estaban considerando convertir a sus hijos en influencers. Matías, ahora de 10 años, había pedido acompañarla. Quiero contarles a los otros niños lo que se siente, le había dicho. Para que sepan que alguien los entiende. La sala estaba llena de familias en diferentes etapas del proceso. Algunos padres habían traído a niños que ya estaban experimentando presión, otros eran padres preocupados que habían visto señales de alerta temprano. Elena comenzó su presentación mostrando videos de Matías de cuando era un influencer, las sonrisas perfectas, los bailes energéticos, la aparente felicidad. ¿Qué ven en estas imágenes? Preguntó al público. Un niño feliz, respondió una madre. Talento natural, añadió un padre. Oportunidad, dijo otro. Elena asintió. Eso es exactamente lo que yo veía también. Pero permítanme mostrarles algo más. Cambió a fotos de Matías durante el mismo periodo que no habían sido publicadas. Ojeras de cansancio, lágrimas después de sesiones de grabación difíciles, momentos de agotamiento entre takes. Esta es la realidad que no ven los seguidores. Esta es la realidad que yo no quería ver. Elena habló durante 30 minutos sobre las señales de alerta, los riesgos legales y psicológicos, y las alternativas para canalizar la creatividad infantil de maneras saludables. Cuando terminó, invitó a Matías al frente. Hola, dijo Matías con una confianza natural que contrastaba marcadamente con la performatividad forzada de sus videos antiguos. Quiero contarles cómo me sentía cuando era influencer. Habló durante 10 minutos, con una honestidad que dejó a muchos padres en lágrimas. Describió las pesadillas, la ansiedad, la pérdida de amistades normales, y la presión constante de mantener una personalidad artificial. Pero también quiero decirles algo importante, continuó. No estoy traumatizado para siempre. Mi mamá me ayudó a sanar, y ahora soy muy feliz. Pero tuve suerte porque mi mamá fue valiente enough para parar. Durante el período de preguntas, una niña de 8 años levantó la mano. ¿Extrañas ser famoso? Matías pensó cuidadosamente antes de responder. A veces extraño que la gente me dijera que era especial. Pero ahora sé que soy especial para las personas que realmente me importan, y eso es mejor. Un padre preguntó sobre las implicaciones financieras de retirarse de la industria. Sí, tuvimos que hacer sacrificios económicos, respondió Elena honestamente. Pero ganamos algo mucho más valioso, recuperamos a nuestro hijo. Después del evento, varias familias se acercaron para agradecer y pedir más información sobre recursos de apoyo. Una madre, con lágrimas en los ojos, se acercó a Elena. Mi hija tiene 5 millones de seguidores, susurró. Pero no ha sonreído realmente en meses. No sabía qué hacer hasta ahora. Elena le dio su tarjeta y la información del grupo de apoyo local.
No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para priorizar a su hija sobre los números. En el camino a casa, Matías estaba callado pero thoughtful. Mamá, ¿crees que ayudé hoy? Creo que fuiste increíble y valiente y que probably salvaste a algunos niños de pasar por lo que tú pasaste. Me siento bien ayudando a otros. ¿Crees que podré seguir haciendo esto cuando sea mayor? Elena sonrió. Creo que vas a hacer muchas cosas increíbles cuando seas mayor. Y todas van a ser por tu propia elección. Epílogo. 5 años después Matías Herrera, ahora de 13 años, estaba en su último año de escuela primaria. Era conocido entre sus compañeros no por su pasado como influencer, que era algo que raramente mencionaba, sino por su talento artístico y su habilidad para tocar la guitarra. La Ley de Protección de Menores Digitales había sido aprobada 3 años antes, estableciendo regulaciones estrictas sobre las horas de trabajo, supervisión educativa, y protecciones financieras para niños en plataformas digitales. Elena había sido invitada a la ceremonia de firma como reconocimiento a su advocación. El grupo, Crianza Digital Consciente, ahora operaba en 12 países y había ayudado a más de 1000 familias a navegar los desafíos de la vida digital de manera saludable. Patricia y Carlos se habían mudado a una pequeña ciudad costera donde Carlos había descubierto su pasión por la marine biology. La última vez que Elena había hablado con Patricia, Carlos estaba prosperando en la escuela y había comenzado a hablar públicamente sobre su experiencia como una forma de procesarla y ayudar a otros. Sebastián había sido sentenciado a 3 años de prisión por fraude y explotación infantil. Su agencia había sido disuelta, y varios otros representantes habían sido investigados como resultado de la exposición mediática. En una tarde soleada de primavera, Elena estaba en el mismo parque donde Matías había jugado fútbol años antes, ahora viendo a su hijo practicar guitarra con un grupo de amigos que habían formado una pequeña banda. Su teléfono sonó. Era Ana Belén Torres. Elena, tengo noticias interesantes. La Unión Europea está considerando adoptar regulaciones similares a la ley española en todos los países miembros. Están citando específicamente el caso de Matías como catalizador. Elena observó a su hijo riendo con sus amigos mientras ajustaban sus instrumentos. Me alegra saber que su experiencia está ayudando a proteger a otros niños. ¿Cómo está él? ¿Alguna vez habla sobre su tiempo como influencer? Ocasionalmente, principalmente cuando está ayudando a otras familias. Pero en su día a día, es solo un teenager normal obsesionado con la música y quejándose de sus tareas. Elena podía escuchar la sonrisa en la voz de Ana Belén. Eso suena perfecto. Después de colgar, Elena reflexionó sobre el viaje que habían tomado como familia. Habían perdido dinero, había enfrentado presión legal y social, y habían tenido que reconstruir completamente su vida. Pero habían ganado algo invaluable. Habían recuperado la infancia de Matías y, en el proceso, habían ayudado a crear un mundo un poco más seguro para otros niños. Matías se acercó corriendo, con su guitarra en la espalda. Mamá, Miguel pregunta si puede quedarse a cenar. Queremos practicar la canción nueva que escribimos. ¿Escribieron una canción? Sí, es sobre ser auténtico y no dejar que otras personas controlen tu vida. Es bastante cool. Elena sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. Su hijo había tomado su experiencia y la había transformado en arte, en sus propios términos, sin cámaras, sin audiencia, sin presión. Por supuesto que Miguel puede quedarse a cenar. Me encantaría escuchar su canción. Mientras caminaban hacia casa, Matías le preguntó, Mamá, ¿te arrepientes de haber parado cuando lo hiciste? Elena lo miró, este joven que había crecido tanto, que había mantenido su corazón gentil a pesar de haber experimentado explotación a una edad tan temprana. Ni por un segundo, mi amor. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Yo también creo que fue la correcta, dijo Matías. Porque ahora puedo elegir quién quiero ser, en lugar de que otros lo decidan por mí. Y en esas palabras, Elena supo que habían triunfado de la manera que realmente importaba. No habían conquistado el algoritmo o alcanzado millones de seguidores. Habían recuperado algo mucho más precioso, la autonomía, la dignidad, y la libertad de un niño para crecer a su propio ritmo, en sus propios términos. La historia de Matías había terminado siendo viral de una manera completamente diferente, no como contenido para consumir, sino como un ejemplo de resistencia, recovery, y la power transformadora de poner la humanidad por encima de las ganancias. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, Elena caminó hacia casa con su hijo, sabiendo que habían encontrado su camino de vuelta a lo que realmente importaba.
la familia, la autenticidad, y el derecho fundamental de cada niño a simplemente ser niño.